Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Otra vez es un privilegio poder estar aquí juntos. Es siempre un privilegio poder alabar a Dios juntos y también escuchar de su palabra. Esta mañana estamos siguiendo en la carta primera de Juan. Estamos en capítulo 2, de versículos 7 a 17. Vamos a iniciar leyendo el pasaje y luego pidiendo a Dios que nos ayude a entender más de Él por medio de su palabra. Primero de Juan 2, de 7 a 17, así dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios, esta mañana te damos gracias otra vez por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en este tiempo para aprender de tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos guía y que nos instruye. Gracias por tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu. Y esta mañana te pedimos, como siempre, que nos ayudes a enfocarnos en lo que tu palabra nos dice para aprender y así acercarnos más a ti. Ponemos todo ese tiempo en tus manos, pidiéndote que nos guíes y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos amar a nuestros hermanos y no al mundo. Habla mucho este pasaje acerca del amor, diciendo que sí debemos amar a nuestros hermanos, pero también dice que no debemos amar al mundo. Suena fácil, pero no es tan fácil. Pero una introducción, vamos a recordar lo que hemos visto en 1 de Juan. Hemos visto en capítulo 1 de esta carta que el apóstol Juan escribió la carta a creyentes, recordándolos de la importancia de mantener la comunión con Dios. Tenemos que siempre recordar en esta carta esas dos cosas: que la carta fue escrita a creyentes y su tema es la comunión con Dios. No cuestiona la salvación de los hermanos a quienes escribió la carta. Como muchas personas entienden cuando leen esta carta y habla de el que está en tinieblas, el que está en la luz, piensan que está hablando de lo que son cristianos y no. ¿Son verdaderos creyentes o no? Pero eso no es el punto. El punto es la comunión con Dios. Y vimos que hay varios versículos que dicen, como hemos
escuchado hoy mismo. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es claro que está hablando a creyentes, y cuando decimos creyentes, tenemos que estar claro que a veces se usa la palabra creyente en una manera diferente del sentido bíblico. Porque en la Biblia, creer en Jesucristo es creer en su promesa de vida eterna en cuanto a mí, que es verdad y se aplica a mí, que Él es mi único Salvador, que me da la vida eterna gratuitamente. Muchas veces decimos que fulano es creyente diciendo que cree en Dios, que Dios existe, que Dios es bueno. Eso, bien, es bueno creer que Dios existe y que es bueno, pero en la Biblia, cuando hablamos de creyentes, estamos hablando de los que han puesto su fe en Jesucristo, que han creído en su promesa. Y fue a estas personas que escribió la carta, que Juan escribió la carta. Y la carta de Juan, como dije la otra semana, es como un comentario explicando más acerca del tema de Juan 15, donde Jesús habló de la vid, la mata de uvas y las ramas, y que las ramas solo pueden producir fruto cuando están pegados a la mata, permaneciendo. Usa la palabra permanecer en Juan 15, y esta misma palabra aparece 16 veces en 4 versículos, 4 capítulos en 1 de Juan. Vimos que Juan dijo que para mantener esta comunión con Dios, uno tiene que andar en la luz. Eso fue lo que dijo en capítulo 1. Uno puede decir que tiene comunión con Dios, pero si está andando en tinieblas, es una mentira, que no tiene esa comunión con Dios. Y eso de andar en la luz involucra seguir los mandamientos de Dios y confesar nuestros pecados en vez de negar que hayamos pecado. El versículo 1 de Juan 1:9 es muy bien conocido. A veces las personas lo entienden como una instrucción para ser salvo, pero no es así. Es a creyentes diciendo que debemos confesar nuestros pecados y que Dios es fiel a perdonar nuestros pecados en cuanto a la comunión. Mantenemos la comunión con Dios como nuestro Padre, confesando nuestros pecados. En la primera parte de este capítulo 2 vimos que el deseo de Dios es que no pequemos. Pero también vimos que cuando pecamos tenemos un abogado, un intercesor, podemos decir. La misma palabra se puede traducir intercesor, incluso consolador, que es Jesucristo mismo, quien intercede por nosotros, pidiendo al Padre que nos ayude a levantarnos, a seguir en la fe, y buenas obras y en comunión con Él. Y en esta parte, la sección que hemos leído, que veremos hoy, veremos la importancia de amar a nuestros hermanos y no amar al mundo. Habla de un nuevo mandamiento. Punto 1. En versículos 7 a 11 está hablando de un nuevo mandamiento, pero que no es nuevo. No es nuevo, pero sí es nuevo. Él habló de la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Estaba hablando de eso y luego empieza esta sección. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, en versículo 7. Entonces, cuando él habló de los mandamientos de Dios y la importancia de guardar los mandamientos, ¿qué fue el mandamiento que llegó a su mente primero? Un mandamiento que no es nuevo, pero en un sentido lo es, que es amar. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero me llama la atención que a veces lo que los apóstoles mencionaron como las cosas más grandes no son las cosas que llegan a nuestras mentes primeramente. Porque si preguntas a una persona, ¿qué son las cosas que un cristiano debe hacer? Muchas veces lo que no debe hacer. Hay algunas cosas que llegan a la mente, que no debe hacer esto ni esto, pero a veces no son cosas como amar y la humildad. Pablo, cuando empieza a hablar del andar a los efesios, dice en humildad. Da prioridad a la humildad. Aquí Juan habla del amor.
Jesús mismo enseñó a sus discípulos ese deber de amar unos a otros. Y Juan empieza con este mandamiento. El mandamiento que es nuevo, pero no en un sentido sí, no es nuevo, pero en un sentido sí lo es el mandamiento de amar unos a otros. Entonces, ¿en qué sentido no es nuevo, pero sí es nuevo? No es un mandamiento nuevo porque aparece en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios dijo que uno debe amar a su prójimo. Levítico, en los libros que escribió Moisés. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue desde el principio. Y cuando preguntaron a Jesús cuál fue el mandamiento más grande, Él mencionó dos. Amar a Dios primero y segundo, este mandamiento, amar a tu prójimo. Y Él dijo que en eso construye toda la ley. Si guardas estos dos, vas a guardar los demás, porque el amor no hace daño a su prójimo. Entonces, no era para estos creyentes, ni debe ser para nosotros, un mandamiento nuevo, amar a tu hermano, a tu prójimo, o en este caso, tu hermano en Cristo. Pero en otro sentido es, porque Jesús subió el estándar y lo llamó un nuevo mandamiento cuando dijo: aman unos a otros como yo os he amado, en Juan 13. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es más fácil? ¿Amar a tu prójimo como a ti mismo, o amar a tu hermano como Cristo nos amó a nosotros? El nuevo mandamiento o el nuevo estándar es más difícil. De hecho, es imposible, hablando humanamente. No podemos amar unos a otros en la misma manera que Cristo nos amó, porque Él nos amó perfectamente, sacrificando a sí mismo para nosotros. Y nosotros, humanamente, no podemos amar así. La única manera en que podemos amar unos a otros con ese amor es con ese amor, que Cristo haga su obra dentro de nosotros, que su amor fluye por medio de nosotros a los otros hermanos. Y Juan está recordando a los creyentes, no nombra a los creyentes a quienes escribió la carta, dice hermanos, no dice la iglesia en tal lugar, pero es obvio que eran creyentes y a lo mejor una iglesia, pero él recuerda a ellos la importancia de amar unos a otros. Y sigue hablando de andar en la luz, en versículos 9 a 11. Ha dicho que es importante, ese nuevo mandamiento es verdadero en Él, en Cristo, y en nosotros porque pertenecemos a Él. La luz verdadera ya alumbra, está hablando de Cristo, y Él está en nosotros. 9 dice: el que dice que está en la luz, hablando de no ser cristiano, sino andar en la luz. Juan, cuando dice estar en, está hablando de nuestro andar, nuestra experiencia. En esta carta, él dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es igual a lo que dijo en capítulo 1, que si uno dice que está en comunión con Dios, pero está andando en tinieblas, está mintiendo. Y la verdad no está en él.
Aquí dice que si uno aborrece a su hermano, dice hermano, estamos hablando de creyentes, están en tinieblas. ¿Cómo? En su andar, en su experiencia. No está andando en la luz porque aborrece a su hermano. Y dice, sigue, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si pensamos en andar en la luz, eso tiene que ver con seguir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero uno de sus mandamientos es amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y por eso, si decimos que estamos en la luz, estamos andando en la luz, vamos bien. Pero odiando a un hermano o una hermana, no está bien. No estamos andando en la luz, sino en la oscuridad. Pero tenemos que pensar, ¿es posible que un verdadero creyente aborrece a un hermano? Porque hay personas que dicen que no, que un verdadero creyente nunca odiaría o aborrecería a un hermano. Pero sí, es posible. La verdad es que si andamos en la carne o en las tinieblas, podemos decir la misma cosa. Si andamos en la carne en vez del espíritu, cualquier pecado es posible. Solemos pensar que, no, yo nunca haría tal cosa. Pero si andamos en la carne, el pecado crece. La influencia del pecado crece en nosotros. Y entonces sí es posible. ¿Cuántos cristianos no se han dividido por un asunto fácil o difícil, o un rencor que guarde uno a otro? Y la verdad es que muchas veces es porque cuando tenemos problemas, vamos a decir, en amar a otro hermano, muchas veces es con razón. Si somos honestos, es porque tal hermano me lastimó, me hizo daño, hizo algo contra mí. Y lo difícil es perdonar. Es difícil perdonar, pero es parte del amor. Cuando habla de amar a nuestros hermanos y no aborrecer a los hermanos, eso involucra perdón. Y cuando hablamos, la Biblia habla muchas veces del perdón, y lo sabemos. Pero a veces nos excusamos diciendo, no, pero él hizo tal cosa. Bueno, es el punto. Es el punto de perdonar, es que la persona sí hizo algo. Si no hizo nada, si fue un malentendido, no hay que perdonar un malentendido, solo entender. Pero si alguien hace algo contra nosotros, si de verdad me ha pecado a mí o me ha dañado un hermano, entonces eso es donde entra el perdón y es parte del amor. Perdonar, ¿por qué? Porque Dios nos ama y nos ha perdonado mucho. Nos ha perdonado todo. Y quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Que debemos amar y perdonar a nuestros hermanos. Amar y perdonar no necesariamente igual a confiar. Podemos pensar en eso, que a veces uno podría pensar, ok, si perdono a mi hermano, entonces, ok, no debo guardar rencor. Sí. Pero la confianza es otra cosa. La confianza es basado en la experiencia, uno con otro. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que yo voy a un hermano pidiendo consejo y le digo todo de mi vida personal, muchas cosas de confianza. Y ese hermano va chismeando a otras personas en vez de ayudarme. ¿Debo perdonarle? Sí. ¿Debo amarle a él con el amor de Cristo? Sí. Pero la próxima vez que yo quiero consejo, estoy luchando con algo en mi vida, a lo mejor no voy al mismo hermano. Hay que ver con tiempo si ese hermano cambia en su madurez o no, si es de confianza o no, pero de todas maneras
no debo guardar rencor contra ese hermano. Yo lo digo para estar claro que hay que ser sabios en cuanto a la confianza, pero debemos amar uno a otro y nunca guardar rencor a nuestros hermanos, porque es parte de andar en la luz. Vamos al próximo punto. Hijitos, padres y jóvenes. Juan dice a quienes escribió la carta, a lo mejor está describiendo grupos de personas en la iglesia. Hijitos serían los nuevos creyentes. Pero aún como nuevos creyentes, él dice que habían conocido al Padre. Él dice en versículo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero también, lo dice otra vez, jóvenes y hijitos, dice en la segunda parte de 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los jóvenes serían los que se han madurado más en su fe. Y no son bebés, no son niños pequeños, no son padres, son jóvenes. Ellos habían experimentado victoria sobre las influencias del diablo. Él dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y los padres entonces serían los líderes de la iglesia, o las iglesias, o la iglesia, no sabemos si escribió la carta a una sola iglesia o a varias. Pero dice que habían conocido al Padre. Está hablando de su experiencia, conocer al Padre en su experiencia. Eso es básicamente diciendo a quienes escribió la carta, pero lo que me llama la atención en estos versículos es que no escribió esa carta a ellos corrigiendo nada específicamente. Andaban bien. Pero él sí escribió la carta diciéndoles que deberían guardarse de los falsos maestros, como vamos a ver, y de no amar al mundo, como dice ahora mismo, y que deben amar uno a otro. Y podemos pensar, ¿por qué diría algo tan obvio? Si está hablando a cristianos que van bien, incluso a líderes de la iglesia. Es lo que me llama la atención, de que nunca vamos a llegar a un punto en la vida cristiana en que somos tan maduros que no podríamos caer. Porque hablando a los padres, dice que ustedes han conocido al Padre. Dice, cuidado, hay que amar unos a otros y no aborrecer. Y dice el próximo versículo, no améis al mundo. Pero los maduros tienen que saber que no deben hablar al mundo, pero siempre necesitamos ser avisados, animados para seguir bien, porque somos débiles. Si llevamos muchos años en la fe, seguimos siendo débiles. Pero al mismo tiempo, no debemos pensar que un nuevo creyente no puede andar con Dios, porque Él dice a los hijitos que habían conocido al Padre. Un nuevo creyente que lleva días en la fe puede andar con Dios, andar en la luz, aunque no sepa, aunque no tenga mucho conocimiento. Lo que sabe, él puede andar con Dios en las tinieblas, confesando sus pecados, tratando de seguir a Jesús, porque es una decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Y entonces, punto 3. No debemos amar al mundo, obviamente, pero aunque sea obvio, es una tentación. Cuando estamos en comunión con Dios, su amor está en nosotros, o sea que está trabajando, obrando en nosotros. Su amor hace su obra en nosotros y fluye desde los demás por medio de nosotros. Pero tenemos que recordar que no podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. El amor a Dios es exclusivo. Entonces Santiago 4:4
habla de eso. Santiago 4:4. Santiago también fue una carta escrita a creyentes. Entonces, suena un poco duro que 4:4 dice, oh almas adúlteras. Pero lo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso nos dice que no podemos. Juan nos dice, no amen al mundo. Santiago dice que si amamos al mundo, estamos en enemistad contra Dios. No debemos amar al mundo, dice en 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, estamos hablando de la experiencia, nuestro andar. Cuando dice el amor de Dios, del Padre no está en él, no está diciendo que no es salvo, que nunca ha conocido a Dios. Dice que el amor de Dios no está haciendo su obra en él porque ama al mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿de qué estamos hablando? Juan da 3 descripciones de lo que está en el mundo. Dice, porque 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 descripciones de lo que está en el mundo, de que debemos guardarnos. No son cosas que no nos atraen, son cosas que sí pueden atraernos, y por eso debemos tener cuidado. Primero habla de los deseos de la carne. Los deseos de la carne se refiere a deseos físicos, pero no lícitos, que no son lícitos. Sobre todo, habla de los deseos sexuales, que son fuertes. Pero hay otros deseos de la carne también. Deseos físicos que no son lícitos. Debemos cuidarnos, guardarnos de esas cosas. El segundo es los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia, a codiciar las cosas físicas de este mundo. Muchas veces se ha dicho, debemos usar el dinero y amar a las personas. La tentación es usar a las personas y amar al dinero. No debemos hacerlo. Y otra vez, yo sigo diciendo lo mismo muchas veces, pero nunca debemos pensar que, eso nunca pasaría a un creyente. No, sí, puede pasar. Puede pasar que seamos atraídos a las cosas del mundo, sea deseos de la carne, sea los deseos de los ojos, o la vanagloria de la vida, que se refiere al orgullo. Eso nos afecta. Queremos ser vistos bien. Es orgullo. El orgullo puede ser un problema para nosotros como cristianos. Son 3 descripciones del mundo, pero cuando pensamos en el mundo, muchas personas cuando piensan en el mundo, piensan solo en la calle. He escuchado eso mucho. Si fulano está en la calle y no hay nada bueno en la calle. Sí, es verdad que no hay nada bueno en la calle. Pero no debemos pensar que cuando la Biblia habla del mundo, que solo está hablando de la calle. Cuando digo la calle, ustedes entienden. Solemos pensar que el mundo, sí, es las drogas y los bares, los clubes, todo eso. Sí, es parte del mundo, del sistema del mundo. El mundo en la Biblia, a veces la palabra del mundo se usa hablando de todas las personas, como de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de las personas. Pero muchas veces la palabra mundo se usa para hablar del sistema en contra de Dios.
Y lo que llamamos la calle es parte de ese sistema, pero no es el cuadro completo. Porque si lo pensamos, codicia, como hemos visto, los deseos de los ojos, es del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Codicia, incluso si la persona que codicia es respetable, si no está andando en la calle, pero es un hombre de negocios o un hombre respetable, vamos a decir, serio. Orgullo, ¿cuántas personas no caen en el orgullo? Orgullo no proviene del Padre, sino del mundo. Si la persona es respetable o no, si tiene un buen trabajo o no, es orgullo, codicia, estas cosas son del mundo. Y nosotros tenemos que guardarnos de estas cosas. Y recordar que las cosas del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del mundo, no del Padre, incluso cuando nosotros como cristianos las hacemos. Nosotros podemos, habiendo conocido a Dios, andar en una manera igual al mundo, y no debemos hacerlo. Siempre que vemos un mandamiento en la Biblia, sobre todo cuando es dirigido a creyentes, debemos pensar, si existe un mandamiento, no améis al mundo, es porque es una tentación, es una posibilidad. Si no fuera posible, Juan no perdería el tiempo decir que no lo hagamos. Si dice que hay que amar a nuestros hermanos, es porque no siempre pasa naturalmente. Si dice no amar al mundo, es porque existe la tentación y la posibilidad de caer en estas cosas. Y podemos pensar, cuando pensamos en el mundo y la comunión con Dios, en Lucas 8, la parábola del sembrador, está también en Mateo y Marcos. Es muy fácil perder la comunión con Dios por ser atraído por las cosas del mundo, como podemos ver en Lucas 8. Lucas 8, no vamos a leer toda la parábola del sembrador, que es de 4 a 15, pero cuando habla de lo que cayó entre espinos, en versículo 7 dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y luego cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿De qué estabas hablando? Él explica que la semilla que cae junto al camino representa a los que oyen la palabra pero no creen. Y el diablo quita la semilla. Eso está hablando de los no creyentes. Pero 13, él dice que la semilla que cae en las piedras sí nació. Entonces representa a creyentes. Dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Suena muy parecido a lo que Juan dice cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice que son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Y yo creo que está hablando de creyentes, que es un peligro. Y dice entonces que en 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces debemos seguir en el camino de comunión con Dios y no ser atraídos al mundo. Porque es fácil perder la comunión con Dios, porque seguimos la carne o las atracciones del mundo, y tristemente
hemos visto a muchas personas que no terminan bien porque fueron atraídos al mundo. Entonces tenemos que guardarnos de eso. Yo leí un libro hace mucho, ni recuerdo el nombre del libro ni el autor, pero era un libro dirigido a pastores, misioneros, líderes cristianos, y fue escrito basado en la idea de que el autor dijo que mayormente 1 de 10 que empiecen a servir a Dios como pastores o misioneros terminan bien, que muchos no terminan bien. ¿Por qué? Porque caen en las cosas del mundo, mayormente los deseos de la carne o los deseos de los ojos. Eso fue el punto del libro, hablando de cómo, si quieres servir a Dios, debes guardarte de estas cosas. Y no fue dirigido a nuevos creyentes, sino a líderes, diciendo que, cuidado, no sé si su estadística de 1 por 10 es correcto o no. No sé de dónde sacó eso, pero eso fue a lo mejor lo que él había visto en su experiencia, que la mayoría, incluso de los que se consideran más maduros en la fe, no terminan bien. Entonces, debemos cuidarnos. Pero en toda esa carta no es que debemos pensar que no es posible, que no podemos. No, podemos porque hemos conocido a Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y es posible amar unos a otros. Y es posible guardarnos de las tentaciones del mundo. Como hemos visto en lo que escuchamos la semana pasada, no es que vamos a llegar a un punto en que somos perfectos, que no pecamos. Pero sí es posible madurar, crecer y andar en la luz, hasta un punto en que se ve en nuestras vidas que estamos siguiendo a Jesús y no al mundo. Y Juan dice al final, nos da como un motivo para guardarnos el amor al mundo, porque él dice, el mundo pasa. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Es pasajero. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pasajero, no va a durar para siempre. El sistema de ese mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No está hablando de ganar la vida eterna por hacer la voluntad de Dios. Está hablando a creyentes, recordando a ellos que si hacemos la voluntad de Dios, andando con Él en la luz, estamos permaneciendo en Él, o sea, teniendo comunión con Él, y que esa comunión empieza ahora y es para siempre. La comunión que empezamos a tener con Dios ahora es para siempre. Vamos a estar con Dios para la eternidad si hemos creído en Jesucristo. Y hemos visto en otros pasajes que hay recompensas para los que siguen fielmente al Señor. Eso no es, en esta parte de 1 de Juan, él no habla de eso, aunque sí toca ese tema también. Pero la comunión con Dios vale la pena ahora y es para siempre. Podemos cultivar una comunión con Dios ahora que nos prepara para la eternidad, para estar más cerca de Él en la eternidad y disfrutar más de sus bendiciones ahora y en la vida que viene. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto que realmente son dos los temas que hemos visto hoy, que parecen fáciles de entender: amar uno a otro y no amar al mundo. Entonces tenemos que pensar durante la semana, que no vamos a tener las células para hablar más de esos temas durante la semana, pero podemos pensarlo, debemos pensarlo. Pensar, amo a mis hermanos. Hay un hermano que no he perdonado. Hay un hermano que me es difícil amar. Entonces debo
pedir a Dios su ayuda para cumplir lo que Él nos ha dicho. Y también debemos preguntarnos, ¿amo más a Dios o más a las cosas del mundo? Y si somos honestos y sabemos que hay cosas del mundo que nos están atrayendo, debemos clamar a Dios que nos ayude, que nos guíe en todo. Entonces oremos. Dios, otra vez te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho por medio de tu palabra. Te damos gracias por tu amor, que tú nos amaste a nosotros primero y mandaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos, mostrando la grandeza de tu amor hacia nosotros. Y sabemos que nos llamas a amar también, amar a nuestros hermanos y no amar a este mundo, a las cosas del mundo. Sabemos que somos débiles y te pedimos tu ayuda, tu fuerza. Ayúdanos a aprender a andar en tu espíritu más y más, y en la carne menos y menos. Y cuando fallamos, ayúdanos a levantarnos otra vez, de una vez, en vez de alejarnos de ti, alejarnos del pecado y acercarnos a ti. Gracias por tu perdón, gracias por la comunión que podemos tener contigo, las bendiciones que tenemos en esta vida y las promesas que tenemos en la vida venidera. Ayúdanos, por favor, a crecer, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser una luz en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.